Cordial saludo, señoras y señores, bienvenidos. Es nuestra tele internacional que siempre en este punto de hora arranca este espacio llamado Entrevistas con Hernán. 30 minutos donde tenemos la grata compañía de emprendedores, de visionarios, de historias de vida que siempre nos dejan un mensaje. Hoy estoy muy contento porque tengo una periodista literalmente 18 quilates, donde tantas cosas ha recorrido durante sus primeros 25 años, diría yo, aquí en Estados Unidos, porque ella anteriormente también ha laborado en su España, ha estado en diferentes programas de televisión y cadenas internacionales, CBS, NBC, en Telemundo Internacional, en tantos y tantos medios de comunicación, incluido la radio, que hoy en día su nombre es reconocido en cualquier latitud. Para mí es un placer tener a Marian de la Fuente aquí en Entrevistas. De verdad que me hace mucha ilusión estar en tu programa, te agradezco. Muchas gracias. Marian, primero que todo, pues sí, estaba hablando inicialmente 25 años mal contados en Estados Unidos, pero ese acento no se pierde. ¿Por qué razón? Pues porque viajo mucho a España, me codeo mucho con españoles y porque además, fíjate, cuando yo llegué aquí tenían la manía de que cualquier presentador que llegara a Estados Unidos, sí, a una cadena nacional, tenía que ser mexicano y tenía que tener acento mexicano. Correcto. Y yo siempre me opuse por dos razones. Primero, porque la gente es muy inteligente. Sí. Y cuando todos esos mexicanos que están aquí en Estados Unidos, tú les vas a obligar a que tengan que seguir solamente a presentadores mexicanos, sí, la primera duda que les sugiere es un segundito. ¿Cómo se portaban todos ellos cuando yo estaba en México? Okay. ¿Qué significaba yo para ellos cuando yo estaba en México? Porque es muy lindo llegar aquí, ponerse un gorrito y decir raza, 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 pero sí, ¿cómo se portaban conmigo allá? Entonces había un cierto resentimiento que los focus group lo marcaban perfectamente, que no significaba que la gente de afuera tuviera que aceptarte o no aceptarte, claro, por el simple hecho de hablar con la Z, la J o con la S. Claro. Y siempre me mantuve en mi posición, igual que el pelo largo, que ahora que le guste o no le guste, pero en aquel momento todo el mundo era pelo cortito, con el, claro, broche, y decía, ¿sabes? Que la credibilidad no tiene, claro, que ver con eso. Pero literalmente es la marca personal de una persona que a lo largo de la historia ha logrado ser precisamente inédita como tú, en tu voz, en tu acento, en tu forma de ser y en esa valentía en un mundo del periodismo donde no ha sido nada fácil, pero has logrado tantos éxitos durante este tiempo. ¿Tu familia, habían periodistas antes o tú vienes de familia de periodistas o no? No, nada que ver. ¿Nada que ver? No, yo vengo de una familia de clase media, trabajando mis papás. Había alguien en España que se llamaba Félix Rodríguez de la Fuente en aquella época, que hacía un programa espectacular de naturaleza y todo el mundo decía, mira, llegó a la tele porque seguro que es hija de Félix. Sí. Yo no tengo nada que ver con el señor, mi papá se llama de la Fuente, pero es Vicente, nada que ver. Sí. Y bueno, no, una familia que se esforzó mucho porque lo que no habían tenido ellos lo pudiéramos tener nosotras. Claro. Estudiamos y yo creo que lo que sí nos enseñaron es a ser extremadamente independientes. Y un valor que yo creo que aún a día de hoy tiene todavía, valga la redundancia, más valor aún, que es ser honestos, ¿no? Ser honestos, literal, con los demás y con nosotros mismos. Académicamente hiciste todos tus cursos en España. En España, en la Universidad Complutense. La Complutense. Y tus primeros, ¿te acuerdas la primera vez que hiciste tus primeros pinos como periodista en España? ¿Cómo? Claro que no. La primera vez que cogiste un micrófono. Pero claro que sí, y todo el mundo se va a acordar de eso, pero fantásticamente. Imagínate. Yo había entrado cuando las cadenas privadas comenzaron en España, Gestevisión, Telecinco, Antena 3, yo estaba en la universidad, pero yo vi un momento y yo dije, espera un segundo, yo voy a tratar, ahora que estoy en la universidad, de acercarme a estas cadenas, ir aprendiendo, porque yo creo que la universidad tiene una faceta maravillosa de aprendizaje, pero la calle es lo que obviamente te va a dar lo que es tu profesión, ¿no? Entonces me acerqué a Telecinco, en la época en que estaba Luis Mariñas, tenía un trabajo además maravilloso y le llevé mi contrato, le dije, mire usted, no crea usted que yo me estoy acercando acá porque no tenga trabajo, yo tengo trabajo. El tema es que yo quiero trabajar en la televisión y no tengo a nadie que me pueda abrir esa puerta y yo realmente amo este trabajo y creo que es un trabajo que yo voy a poder realizar. Y el señor, la verdad, me miró y me hizo unas preguntas sobre un programa que había de antes y tal, y cuando terminó me dijo, bueno, Marian, mucho gusto, ya te llamaremos. Yo dije, archivada en la P de papelera, pero seguro. Y cuando llegué a mi trabajo, me llamó mi mamá y me dijo, hija, te están esperando a las 4 de la tarde en los estudios de Gestevisión Telecinco, que estaban en la carretera de Irún, un poquito lejos de Madrid, te están esperando. Y llegué y estaba el director de noticias, el vicepresidente de noticias, y me dijeron si quería empezar, y le dije, pero claro,
Y dejé el otro trabajo, di 2 semanas y me incorporé con Telecinco cuando empezaba las privadas y de ahí di el salto a Antena 3 y el resto ya rodado. El resto rodado. Pero me hablabas de esa anécdota. Claro. La primera vez que estudiamos un curso de NGs, significaba que éramos camarógrafos, o sea, desde que nos poníamos una Betacam SP, de esas camarotas grandotas. Como videógrafos. Exactamente, pero al mismo tiempo éramos los redactores. Eso lo idearon muy bien con las privadas en España, porque si ibas a una guerra, por ejemplo, como nos pasó en Bagdad, que dejaban solamente pasar a una persona, él anclaba la cámara, anclaba el trípode, claro, y era capaz hasta de mandar por repetidor. Por supuesto. Y esa primera vez, pues me dijeron que yo tenía que llevar una cámara y había que entrevistar a Ana Belén, que era una cantante. Pero por favor, Agapimú, en Eurovisión, ¿no? Pues exacto, el Agapimú. Y nada, yo llegué muy digna con mi cámara y eso pesaba, como no tienes una idea. Y yo, pues, no, además que esas cámaras eran las cámaras. Perdón, éramos Robocop, entre los cinturones de batería, las cámaras, los focos, el trípode. Era un chiste andante. Y el zapatófono de teléfono, ¿te acuerdas? Ese zapatófono que tenía la antena así dura. Y entonces yo llegué, nada, a hacer la entrevista y yo quise muy digna, pues ponerme muy finita, hacerle claro, sin caer con que luego después te pones de cualquier manera. Y la señora se alargó y se alargó y se alargó y yo veía que me iba a caer, realmente que me iba a caer, y en un momento dado hice ¡pum! Y me quedé yo, perdón, un segundito, solamente un segundo, me caí. Sí, esa fue la primera. Historias que se recuerdan de manera muy grata. Dando un poco el salto cuántico, te voy a invitar para que nos cuentes un poco cómo llegas a los Estados Unidos, porque obviamente ya tenías un palmarés, ya había una hoja de vida, pero era cambiar literalmente, como decimos los colombianos, saltar el charco, que era transoceánicamente venirte hasta los Estados Unidos y seguir una carrera vertiginosa, sobre todo en un mundo un poco distinto. Pues será cuando regresemos a Entrevistas con Hernán. Hoy en Entrevistas con Hernán, Marian de la Fuente, que entre otras en instantes estaremos hablando de su más reciente trabajo bibliográfico, este libro maravilloso que se llama Código Catleya. Además que a mí me trae un poquito de colombianidad porque la Catleya, si no estoy mal, es el nombre literalmente de la orquídea hecha en Colombia. Sí, señor, ¿cierto? Es un guiño a los colombianos porque la protagonista de ese libro es colombiana y el FBI decidió llamarla Catleya en código en clave. Me vas a contar en un ratico porque vamos a seguir contigo un ratico sobre tu historia. Vienes a los Estados Unidos. ¿Quién te dice que te vengas para acá o tomas tú la decisión? ¿Por qué razón? Mira, tú sabes que en este negocio ahora ya se han ido rompiendo un poco, ¿no? Pero antes había muchos estereotipos. Era una mujer alta, pelo negro, entonces hay que hacer o sociedad o casa real. Y me metieron en casa real y en sociedad y yo molestaba. Yo llegaba todos los días al director de noticias, oye, por favor, que es que a mí esto no me gusta, que tú vas a encontrar gente que lo va a hacer mejor que yo eso no me gusta, yo quiero delincuencia internacional, terrorismo, cualquier cosa que sea moverme. Me dijo, en ese momento estalló la guerra en Bosnia. Y yo quería ir a la guerra de Bosnia porque mis compañeros estaban yendo a la guerra de Bosnia. Y me dijeron, no, tú no puedes ir. ¿Pero por qué no puedo ir? Pues mira, no, en serio no, ya va a ir fulanito y menganito. Tan pesada me puse que ese director de noticias me dijo, si tú encuentras quien te lleve, ¿sabes el qué? Te vas. Dije, no sabe lo que ha hecho. Fui al Escorial, había un grupo de niños de la guerra que traían a Madrid durante un tiempo. Y tenía que viajar con Médicos Sin Fronteras al día siguiente. Sí. Y les pedí si podía viajar con ellos. Y me dijeron, nosotros no nos hacemos responsables en absoluto, pero si quieres el viaje hasta Split, te llevamos. Dije, perfecto, llegué al director de noticias, le dije, mi queridísimo Jorge El Corral, ¿sabes el qué, Jorge? Ya encontré quien me lleve y me voy. Wow. Y no tuvieron más remedio que aceptar que... ¿Y cuánto tiempo estuviste? Estuve 4 días en Split, en la guerra de Bosnia, luego después tuve la guerra de Irak, estuve en el Líbano, he hecho varias cosas porque es lo que a mí realmente me apasiona y lo que me ha dado el backup para poder seguir haciendo cosas. ¿Y por qué te apasiona? Cualquier persona diría, pero por Dios, estar al lado, cubriendo al lado las balas de las bombas, eso porque me gusta contar historias. Es una adrenalina. Porque me gusta contar historias y porque no me gusta hablar de nadie. Pero sí me gusta que la gente sea un testigo de lo que está ocurriendo. Por eso he hecho narcotráfico, por eso he hecho delincuencia internacional, por eso hago política desde hace muchísimos años, porque creo que todo tiene un punto de vista y cuando tú hablabas de valentía, vivimos en un momento donde nos estamos dejando llevar o por líneas editoriales o por estereotipos o por 20.000 asuntos que no tienen que ver con la raíz del periodismo. Y creo que ahí tenemos que recuperar esa esencia de ser honestos y ponernos en el lugar de no decidir nosotros cuál es la verdad, pero sí ofrecerle a la gente que nos ve la versión o las dos versiones que les permita a ellos decidir cuál es su verdad. Y eso no se está haciendo ahora. Indudablemente. ¡Wow!
Es que hablar con Marianne es hablar de tanta historia interesante, sobre todo con un mundo en el cual pues lo transcribes perfectamente cuando haces tus libros. El tercer libro, literalmente, ¿no? Recuérdame un poquito. ¿El primero fue? El primero fue 15 voces, una causa. 15 voces, una causa. Con varios periodistas de acá, incluyendo Vargas Llosa. Después fue El gigante de los pies de barro, sobre los 11 de septiembre, y ahora Código Catleya. Ok, Código Catleya. Uno se pone a mirar la contracarátula y le dice, wow, es que la historia de esta mujer colombiana, Andrea Vélez, de la cual se apoda Catleya, tiene toda una historia fascinante que tú la cuentas y que si de pronto le haces una sinopsis en este programa a la gente que quisiera adquirir tu libro, ¿cómo podría ser? Primero muestra un mundo oculto que la gente sabe, pero del que no se ha hablado suficientemente bien, del mundo de las modelos, de mujeres bonitas, de mujeres reinas de belleza, de mujeres que son puestas en contacto con narcotraficantes, con delincuentes, etc. Y este es uno de esos casos donde entra en contacto con Alex Cifuentes, el brazo derecho del padrino, que además es el hermano de Jorge Cifuentes. Ellos son colombianos también, pero trabajaban en el cártel de Sinaloa. Y ella entra en contacto con él, se enamora de él, es una historia entre medias también de amor y odio, aunque él acaba traicionándola y dando $1 millón por su vida. Y la historia es que, bueno, empieza a hacer escalones en el cartel y llega un momento donde, regresando de Ecuador, se le acerca al FBI y le dice: tienes 3 minutos para decidir qué quieres hacer con tu vida. Wow. Te llevamos monitoreando, o sigues tu camino y te vamos a detener en algún momento y vas a pasar muchos años en una cárcel federal, o vas a salir muerta, o nos acompañas y regresas al cartel como informante. Decide lo tercero, sin la garantía, obviamente, del FBI de que pudieran exonerarle de los cargos, pero sí sabiendo que iban a hacer unas recomendaciones para que el juez en su momento lo tomara en consideración, y ahora esa mujer está libre y en un programa de protección de testigos. Increíble. Y toda esta narrativa la transfieres a este libro contando la parte y la contraparte. Mira, me llevó muchísimo tiempo hacer el libro, porque además hay una parte, o sea, la gran parte es real y como yo te decía, la realidad supera la ficción. Claro, sí, pero correcto. Dentro de eso no quería cometer ninguna imprudencia sacando en las hojas de un libro algo que de repente pudiera ser contrastado y no fuera lo correcto, ¿no? Entonces lo que hice fue contrastar la información, hacer muchas entrevistas y tuve la oportunidad, bueno, pues de darme cuenta que sí era una base completamente real. Tuve la oportunidad de ver también documentos oficiales que en aquel momento se consideraban SEAL, para saber que esta historia realmente tenía una base, y tuve la oportunidad de hablar con los jefes del FBI que manejaron esta operación para saber exactamente cuánto de esto había de verdad y cuánto de mentira, y me quedé impresionada que todo era realidad. Mi única misión fue ponerme en su mente, tratar de ser yo, ella, para poder hacer esta historia, en un mundo donde no hay blancos ni negros, hay muchos matices, donde ella tampoco es una santa paloma. No podemos mitificar el hecho de que una persona que después se convierte en informante no haya tenido su pasado criminal, lo ha tenido también, pero al mismo tiempo dando a entender que la gente también puede llegar a cambiar, ¿no? y que puede tener una segunda oportunidad, hacer un servicio a una sociedad que desde luego ha perjudicado con su trabajo. Ahora, en tu conocimiento hoy en día, y seguramente también lo puedes hablar un poco en el libro, la historia del narcotráfico de nuestros países tristemente sigue estando muy vigente, pero ha cambiado. Donde esos grandes líderes o dictadores del narcotráfico ya no tienen un nombre, sino son diásporas, y que se convierten literalmente en algo viralizado. El problema es que antes narcotráfico y Estado siempre han estado muy ligados. De hecho, gran parte de las campañas políticas han estado pagadas con dinero del narcotráfico, aunque hagamos así, queramos meter la cabeza debajo de la tierra en posición avestruz. Eso no es real. Ahora, más que nunca, hay jefes de Estado que son los jefes de carteles de narcotraficantes. Léase Venezuela, léase Honduras, léase todos estos países que han sido señalados que las agencias federales de este país tienen precio a su cabeza porque han estado identificados con el cartel de los soles, o sea, que ellos mismos manejan. Y entendiendo que en Colombia ahora mismo los grandes grupos narcotraficantes son las FARC. O sea, las FARC no es solamente un grupo ideológicamente diferente, es un grupo narcotraficante, es un grupo subversivo, narcotraficante. Entonces, les va a ser muy difícil dejar ese negocio y necesitan gente no te voy a decir con tanta ambición como ellos, para que les deje seguir siendo poderosa. Pues es Marianne de la Fuente que nos está acompañando, y te voy a invitar para que en la parte final hables un poco sobre este futuro inmediato de tu carrera.
porque no paras. Sigues en la radio, en la televisión, sigues haciendo tus libros. Qué interesante conocer un poco si vas a ir particularmente a Colombia. ¿Cuáles proyectos tienes? Pero será en instantes cuando regresemos a Entrevistas con Hernán. De antemano, gracias a Marian por gracias acompañarnos a ti. Qué en placer. al contrario, es este pedacito de tiempo, porque yo digo siempre, caramba, tuviéramos varios capítulos para que tú nos contaras mucho de tu historia. Pero bueno, literalmente para eso está este libro, para conocer también un poco los aspectos profesionales de nuestra querida Marian de la Fuente, que entre otras, esta entrevista, ya saben ustedes, va a estar más adelante en nuestros portales digitales. Hablemos un poco del presente y del futuro, Marian, porque yo sé que sigues trasegando, eso es una pasión, ¿no? Sí, no, de verdad. Vas a la radio, vuelves y estás en una estación, en la otra, en la televisión de igual manera. El mundo digital también nos ha cambiado, que me imagino que también en tus contenidos hoy en día también estás mucho en lo que es en redes sociales. ¿Qué opinas de eso? O sea, de esos cambios de medios, ¿cómo los has sentido a lo largo de tu carrera? Pues yo creo que es una evolución, como hay una evolución en la vida. Ahí sí te tengo que decir, y rompo una lanza, que no he sido la más dicha en redes sociales, ahora obviamente sí, pero es necesario, es absolutamente necesario. Es un mundo que se mueve, y yo creo que gran parte de lo que se mueve en nuestro negocio, la inmediatez de la información, etcétera, es por las redes. Yo lo único que siempre he tenido, y ahora acabo de hacer una conferencia justo con el Centro Adam Smith, hago unas conferencias con los expresidentes. Qué bien. Estuve con Duque, estuve con Uribe. Con Uribe, recientemente aquí en Miami, correcto. Sí, éramos 5 instructores hablando sobre gobernabilidad y sobre, en este caso, gestión de crisis, gestión política de crisis, en mi parte lo que es comunicación, que también lo hago con mi compañía. Y bueno, una de las cosas que hablábamos era de la inmediatez de los medios digitales y las plataformas digitales, pero al mismo tiempo el susto de que esa inmediatez obliga a que mucha de la información que se pasa no sea contrastada. Entonces se convierte en algo viral, cosas que realmente no podemos tener una base fehaciente ni de quién las ha puesto ni de quién las ha controlado, y eso hace que muchos estados, muchos gobiernos, incluso en procesos electorales, pues puedan tener injerencia y muy peligrosa, ¿no? Claro. Las redes sociales tienen esa gran particularidad, y tú desde tu punto de vista de experiencia, sobre todo como una gran profesional, hay una especie de infoxicación de personas que hablan por hablar, de influencers que llegan de la noche a la mañana y literalmente contaminan las audiencias. ¿Cómo podría, desde tu punto de vista, un ser humano como tal filtrar ese tipo de noticias, información o contenidos como el de una persona experta como tú lo haces, a un vendedor de humo o una vendedora de humo? Claro, es que si influencer le llamamos al señor que dice cualquier cosa para que le compren un mueble o para que le inviten a cenar, yo no sé hasta qué punto tiene influencia. Si influencia significa hacer cualquier estupidez en la vida para que te pongan un like, pues oye, ¿qué quieres que te diga? A lo mejor le sale muy bien, pero no está en la... Yo no creo que la gente en su casa sea tan boba. ¿Cierto? Lo que sí creo es que, bueno, hay cierto público para cierto tipo, hay ciertas audiencias y cierto tipo de público para esas audiencias, pero en general la gente no consume eso. Literal. Vuelvo al libro, a Código Catleya. Ya lo tenemos en las manos, obviamente ya está publicado. ¿La gente cómo puede adquirir tu libro? Pues mira, está en Amazon. En Amazon, además, me ha dado la sorpresa de que en la primera semana está número 1 en el ranking de lanzamientos. ¡Felicitaciones! Sí, y está, ahora queremos traducirlo también al inglés. Quisimos primero hacerlo en español para ver cómo funcionaba. Ahora lo vamos a hacer también en inglés, y está en Barnes & Nobles, está en varias plataformas. Qué buenísimo. Yo hago un complemento con el debido respeto. Qué bonito sería que este libro en un futuro estuviera audible, que fuera un audiolibro, pero con tu voz. Porque lo tenemos audible también, no, pero, está en ebook, bueno, pero maravilloso, está en ebook. Yo sí insistiría mucho, y además con el debido respeto a la inteligencia artificial, que qué bueno tener este libro con el tono y la fonética de tu voz, que realmente apasiona, porque eso es parte de la magia de tú y yo que hemos venido haciendo, y sobre todo tú tanto tiempo haciendo la radio. Reitérale las redes sociales, la manera en que la gente se puede contactar contigo. Marian de la Fuente. En Marian de la Fuente tengo Twitter, tengo Instagram, tengo todas las plataformas, y además en mi canal de YouTube también. ¿Y Marian juiciosa de vez en sí contestas o tomas tiempo? Fíjate que eso sí me lo tomo. Sí. Soy además medio murciélago. A la 1 de la mañana, 1:30, sigo todavía despierta, porque es el ratito que tengo para poder de repente agradecer a tanta gente que nos escribe. Aparte que mis programas no son precisamente de entretenimiento, son de contenido, son entrevistas a políticos,
políticos. Yo estoy haciendo un programa político, de análisis político todas las noches. Qué bien. Y tengo la oportunidad de compartir con mucha gente y además empieza con un monólogo donde la gente diferencia perfectamente lo que es una opinión de lo que es una información, que lo quise marcar raro. Y tratar de ofrecer eso que estábamos hablando antes, ese balance, porque ahora mismo la objetividad es como que cuando dicen, ¿existe la televisión objetiva? Si la hacemos objetiva, sí, como tal no. Porque si tú te das cuenta de los medios hispanos en este país, cómo están tratando la información, te das cuenta que no existe equilibrio. Literal. El equilibrio lo tenemos que hacer dando esa información a la gente que también quiere ser escuchada y que también quiere verla. Asumo que esta pregunta que te voy a hacer te la han hecho varias veces, pero de pronto vale la pena recordarla. Una persona como tú que ha tenido esa pasión y sobre todo que ha estado literalmente al frente del cañón, que ha tenido que pasar con la adrenalina al 100%, ¿a qué le tiene miedo? ¿Tú a qué le tienes miedo en la vida? A todo y a nada. Porque el miedo es algo muy subjetivo, ¿no? Cuando a mí me preguntan, oye, cuando estabas en Split, por ejemplo, cuando estabas en Bagdad, que entraron, porque en la primera guerra del Golfo se libró en el desierto, pero la segunda fue Bagdad. Cuando estabas en el Palmeral y oías las explosiones y oías todo, obviamente, y te dicen que pongas un colchón en la ventana del Hotel Atlas Asni, que es donde mataron después a José Couso. Claro, tienes tus momentos, pero sobre todo es en el instante de tranquilidad donde hablas con tu familia y te dicen, ¿cómo estás? Y ahí casi dices, espérate un segundo, es verdad, si es que yo estoy acá, porque la adrenalina de querer hacer y de querer te impide tener miedo. Estás completamente inmersa, pero tarde o temprano, los ratones, a volar en un avión, a algo que realmente de pronto las arañas. Las arañas. Sí, no las con soporto. Eso déjamelas Por al lado. Dios, te lo juro, no. Pero desde niña, fobia. Es el único bicho que a mí no, y no puedo decirlo porque los puertorriqueños se ríen cuando digo del bicho. Marian, gracias, de verdad. Un placer, Qué placer, déjamelo a mí, me honra muchísimo tenerte en entrevistas. Me has dicho de Colombia, yo tengo que ir a Colombia, porque yo cada vez que voy a Colombia me lo paso que te mueres, o sea, no me puedo perder ni mi bandeja paisa, ni mi Andrés, carne de res, no, me encanta. Y sobre todo el calor de la gente y el respeto que tiene para contigo. Muchas gracias. Recomendadísimo, señoras y señores, este libro que se llama Código Acatleya, que esto pues para digerirlo de manera muy sabrosa, digo yo, tenerlo cerca a su mesa de noche, que ya se encuentra en el mercado y que ha sido parte del protagonismo de nuestra gran invitada en el día de hoy. Un abrazo muy especial para ti. Muchísimas gracias, Hernán. Qué placer. Te agradezco mucho y también a toda la gente que nos está viendo esta noche. Muy bien. Y a ustedes, como siempre, recordarles que en 8 días estaremos una vez más aquí diciendo entrevistas con Hernán por nuestra tele internacional. Feliz momento.